Bien, en esta lección vamos a corregir el tono de las nubes. Obviamente lucen un tanto oscuras como bien vemos en el render. Y asignaremos el material al terreno para que no se vea blanco. Y también podemos ajustar un poco la altura del horizonte. Vamos a empezar por las nubes. Vamos a guardar esta imagen con el botón Keep Image para compararla posteriormente. Vamos a ir al Material Attributes de las nubes. Desde el difuso podemos simplemente elevar el difuso para que se aclaren un poco las nubes. Y también le vamos a subir el ambiente, ¿okay? Un poco para aclararlas levemente. Y vamos a tirar render nuevamente para compararlas. Para aclarar un poco las nubes. Así es que vamos a esperar, por supuesto, a que termine el render. Te das cuenta como ya lucen más blancas, más vivas, más de acuerdo al color del cielo. Así es que en lo personal creo que ya lucen bien. Si quieres puedes aumentar más el ambiente y más el difuso. Con esas dos opciones controlarías qué tan oscuras o qué tan blancas van a lucir las nubes de nuestro render. Vamos a esperar a que terminen. Listo, lucían muy oscuras, con esto ya lucen más blancas. Ahora el horizonte, el sol físico de Mental Ray, el sol físico y el cielo de Mental Ray tienen un horizonte, una altura. Te das cuenta que aquí tenemos la altura del horizonte, se alcanza a ver esa división gris donde empieza el cielo. ¿Okay? Así es que vamos a bajarla, está un poco alta. Vamos a abrir el Render Settings. Nos vamos a ir a nuestra pestaña escena. Y en Physical Zone and Sky simplemente damos clic para entrar al nodo de el Physical Zone and Sky de Mental Ray. Y tenemos o buscamos la opción Horizon High. ¿Okay? La tenemos a 0, vamos a bajarlo levemente a menos 0.01. Presionamos Enter. ¿Okay? Vamos a guardar esta imagen. Quizás para aumentar la velocidad en que estamos renderizando, vamos a bajar el tamaño del render. Quizás lo vamos a bajar. Está a 720. Vamos a bajarlo a algo pequeño. 320 por 240. Y vamos a tirar render. Solo para no estar esperando demasiado. Ya una vez que tengamos ajustada la altura del horizonte, ya podemos aumentar el tamaño. Te das cuenta que se alcanza a apreciar. Incluso me parece que lo hice muy pequeño. Vamos a aumentar un poco a 640. ¿Okay? Obviamente, entre menos tamaño tenga el render, más rápido renderiza. Precisamente por eso hemos bajado el tamaño. Así es que vamos a ver dónde está el horizonte. Te das cuenta que ya renderiza más rápido. Incluso podríamos desactivar Final Gather para evitar más tiempo de render. Pero ahí está. Quizás es muy bajo. Voy a guardar esta imagen para compararla. De menos 0.01 vamos a bajarla a menos 0.1. ¿Okay? Para ver si de esta forma ya hemos bajado el horizonte del Physical Zone and Sky de Mental Ray. Esperamos, parece que se alcanza a apreciar solo un poco. Vamos a esperar a que termine nuestro render. Date cuenta, el horizonte aquí se ve todavía gris. Aquí ya lo hemos bajado, me parece que incluso ya está en una altura adecuada, ya no es demasiado, ya ni siquiera se alcanza a percibir. Ahora vamos a asignar el material a las montañas. Simplemente dejamos presionado el botón derecho seleccionando el terreno o las montañas y le vamos a asignar un nuevo material de tipo Lambert. En el canal color, por supuesto, vamos a asignarle una textura de tipo archivo y enrutamos, por supuesto, en la carpeta del curso, en el material. Buscamos la opción terreno. Y listo, hemos aplicado la textura al terreno. ¿Okay? Si te das cuenta, obviamente es un pasto un tanto gigante. ¿Okay? Ahora vamos a ir al nodo en que se aplica la textura. Recordemos que esta es la textura en sí, pero está la pestaña Place to Texture, que es la forma en que Maya aplica la textura. Y justo aquí vamos a repetir esta textura 16 veces por 16 veces. De esa forma el pasto se hará más pequeño. Si quieres repetir más veces la textura y crees que el pasto aún está más grande, simplemente repites la textura más veces.
Ok, ahora las montañas lucen un tanto cuadradas aún. Podemos darle un smooth. Ok, dejamos presionada la tecla Shift, botón derecho y le vamos a dar smooth con el menú secreto del hotbox. O simplemente seleccionamos el terreno. Por supuesto nos vamos al menú Modeling. Nos vamos a la opción Mesh y buscamos la opción Smooth. De esta forma hemos agregado o hemos suavizado nuestras montañas para que no luzcan tan cuadradas. Ok, así es que hasta aquí podemos regresarle el tamaño a nuestro render, el tamaño que estábamos manejando, que es HD de 720, es la resolución HD 1280 x 720. Simplemente seleccionas el preset y te dará las medidas. Ok, otra cosa que podemos hacer es ir a la pestaña Quality y aumentarla. Ok, incluso me gustaría hacer una comparación antes de hacer esto. Y de ahí en fuera me parece que todo está correcto. Vamos a tirar un render para ver cómo luce nuestro render hasta ahora. Vamos a esperar a que renderice. Por supuesto, el render, su velocidad del render está determinado por la velocidad de nuestra computadora y por la complejidad de nuestra escena. Te das cuenta que ya luce mucho mejor nuestro render, ya con la textura asignada al terreno, esa textura con pasto y tierra. Nuestras nubes obviamente ya están más blancas, así es que vamos a esperar. Y hasta aquí me parece que tenemos un excelente render. Ok, algo a tener en cuenta es que todas las texturas que asignamos predeterminadamente Maya les mete un filtro para hacerlas un poco borrosas, ¿okay? Lo cual es bueno a veces, pero a veces no es tan bueno. Por ejemplo, en el pasto voy a guardar esta imagen para compararla antes de terminar la lección. Me voy a ir al Material Attributes del terreno. Voy a entrar a la textura que tiene asignada. Me voy a la pestaña de la textura y tenemos esta opción Filter Type. Predeterminadamente te comentaba que Maya asigna este filtro. Voy a desactivar el filtro y voy a tirar render. ¿Okay? Este filtro lo que hace es blurearte o hacerte un poquito borrosa la textura, precisamente por si tu cámara se está moviendo o por si hay un movimiento rápido, los píxeles no se vean tan reales o no se vean tan, ¿cómo lo podría decir? Tan fijos o tan crudos. ¿Ok? Cuando una imagen no tiene un filtro y mueves rápido la cámara, muchas veces se ve como que el piso hormiguea, como si hubiera hormiguitas en el piso al mover la cámara. Entonces Maya por eso predeterminadamente mete el filtro Quadratic, que te blurea o te hace un poco borrosa la textura por si tu cámara se mueve un poco rápido, no se vea ese defecto en el terreno como hormigueo, como pixeleado al moverse la cámara. ¿Ok? Así es que es importante saber eso también. Al desactivar ese filtro se va a ver un poquito mejor la textura, no tan borrosa, pero puedes tener esos defectos a la hora del render, que si mueves tu cámara se ve un poco granulado, pixeleado o como ese efecto de hormigueo. Así es que si tu terreno se ve hormigueado o pixeleado, recuerda que es precisamente porque has desactivado el filtro. Aquí lo podemos ver. Por supuesto, aquí se ve un poco borrosa la textura y aquí ya se ve menos borrosa, se ve un poco más definida, pero seguramente si moviéramos la cámara aquí se va a ver el piso como granulado, u hormigueado. Así es que trata de eliminar el filtro solo en las texturas que no tienen tanta información de píxeles, como es el caso de los vagones. En los vagones puedes eliminar el filtro sin ningún problema y no pasará nada, pero en el terreno muy probablemente se va a ver hormigueado, así es que lo que puedes hacer quizás es ponerle en lugar del filtro cuadrático le puedes poner el box filter, que es un poquito menos el efecto, y de esta forma podrías evitar que tus texturas se vean muy borrosas, pero al mismo tiempo aclarar un poquito las texturas, pero sin que se vea hormigueado o pixeleada la textura a la hora de mover la cámara. Así es que hasta aquí terminamos esta lección con este render. Ahora ya sabes ese filtro para qué sirve, el que asigna Maya predeterminadamente a todas las texturas de tipo archivo que nosotros insertemos. Así es que vamos a esperar a que termine nuestro render y continuamos en nuestra
siguiente lección. Te puedes dar cuenta que ahora es un intermedio, no luce tan clarita, tan clara, tan nítida la textura, pero tampoco luce tan borrosa, ¿ok? Incluso no hay mucha diferencia, pero te das cuenta que el filtro hace mucha diferencia cuando lo desactivas y lo aplicas. Ahora sabes para qué funciona y cómo utilizarlo.